La obligaron a casarse con él, un militar frío, controlador e intocable que no creía en el amor, solo en el orden. Ella entró en ese matrimonio sin nada más que su orgullo y un corazón roto. Pero detrás de esos muros de hierro que él construyó a su alrededor, algo peligroso esperaba. Un hambre que ninguno de los dos podía nombrar. Una atracción que ninguno podía resistir. ¿Qué sucede cuando el hombre que posee tu nombre comienza lentamente a poseer algo mucho más preciado? Si esta historia ya conmovió tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y hazte miembro para acceder antes a las próximas historias. Y si sentiste que realmente valió tu tiempo, haz clic en el botón de "Valió la pena" y haz una donación. Tu gesto marca toda la diferencia y nos ayuda a seguir trayendo narrativas que conmueven el alma. Ahora, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos escuchas? El ascensor se abrió en el piso 14 y el Lara salió como si tuviera un lugar más importante al que ir. Con la barbilla en alto, una chaqueta negra que le quedaba perfecta sobre los hombros. Era el tipo de postura que se practica frente al espejo hasta que deja de sentirse como un ensayo. El pasillo era de tonos grises apagados y tenía ese silencio específico que los edificios caros fabrican a propósito. Sin música, sin nadie en un escritorio ofreciéndole agua o una sonrisa. Solo el zumbido del climatizador y el sonido de sus propios tacones sobre el mármol, agudo y firme, como si no estuviera ya ensayando su salida. Llevaba 6 horas en Washington, D.C. y ya lo odiaba. Había pasado 3 de esas horas al teléfono con su padre, hablando en voz baja en el asiento trasero de un coche de alquiler para que el conductor no la oyera. Había llorado detrás de sus gafas de sol. Se había cambiado de ropa 2 veces en el baño de un hotel que olía a eucalipto y a las decisiones de otras personas. Nada le había parecido suficiente. Nada se sentía como una armadura. Y ahora estaba de pie frente a una puerta con una placa de acero cepillado. Brendan Cole, asuntos estratégicos. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Llamó una vez, el tipo de golpe que no pedía permiso. Adelante. Una voz grave, sin prisas. La voz de alguien que nunca, ni una sola vez, había sido tomado por sorpresa. Empujó la puerta para abrirla. No había medallas en las paredes, ni condecoraciones enmarcadas, ni una bandera prensada tras un cristal como una reliquia. Solo líneas limpias, madera oscura y ventanas que iban del suelo al techo. Toda la extensión gris de la ciudad se desplegaba detrás de él, como si la hubiera ordenado allí. Y allí estaba él, sentado detrás del escritorio con las manos cruzadas. Sus ojos ya estaban fijos en ella, observándola cruzar la habitación. Su quietud le hizo sentir inexplicablemente que el aire se había enrarecido un par de grados. Había buscado a Brendan Cole en Google. Lo había estudiado como se estudia el tiempo antes de un largo viaje. No porque creas que puedes detenerlo, sino porque quieres saber qué se avecina. Rango, historial, las 3 condecoraciones que nunca aparecieron en su biografía oficial. Lo que Internet no había mencionado era su forma de mirar a la gente. No con interés, ni con la arrogancia particular para la que se había preparado. Solo paciencia. Una paciencia tranquila y deliberada. Como si ya hubiera decidido que podía esperar a que ella cediera, y se sintiera cómodo con el tiempo que eso llevara. Él no se levantó, no sonrió. Con 2 dedos señaló la silla frente a su escritorio. El Lara se sentó. No dijo gracias. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo ella. «Lo sé». Una breve pausa, como si estuviera eligiendo entre 2 versiones de lo que vendría después. «También sé que has pasado los últimos 2 días tratando de encontrar una salida». El calor le subió rápidamente a la garganta. Mantuvo el rostro impasible. «¿Tú no lo harías?». Algo se movió en su expresión. No una sonrisa, ni de lejos, sino el fantasma de una. Apareció y desapareció. «Probablemente», dijo él. Luego abrió el cajón del escritorio y deslizó una carpeta hacia ella. Sin ceremonia, sin explicación. «Léelo antes de decir nada». Ella la recogió. La habitación olía a cuero y madera de cedro,
y a esa clase de silencio que se acumula en lugares donde solo se deciden cosas serias. 17 pisos más abajo, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades. Indiferente, continua, inútil. Leyó lentamente. No porque lo necesitara, sino porque se negaba a que él la viera apurarse. Para la página 3, entendió la forma que tenía. Matrimonio concertado. 18 meses. Su carrera protegida, la deuda médica de su hermano, todo borrado. Cada cláusula era precisa e impersonal, el lenguaje despojado de cualquier cosa que pudiera confundirse con un sentimiento. Lo leyó de nuevo de todos modos. Cuando la dejó sobre la mesa, él todavía la estaba observando. Por supuesto que sí. Tú mismo escribiste esto, dijo ella. Mi abogado lo redactó. Tú elegiste cada palabra. Él no lo negó, solo dijo, sí, como si fuera el dato menos interesante de la habitación. Ella lo estudió por un momento. La dureza de su mandíbula, la forma en que sus hombros nunca se movían, nunca se relajaban, como si la relajación fuera algo que le sucedía a otras personas. Había algo agotador en su compostura. No intimidante, exactamente. Más bien como estar junto a un muro e intentar averiguar qué se suponía que debía mantener fuera. ¿Qué sacas tú de esto?, preguntó ella. Más allá de lo obvio. Eso no es relevante para tu decisión. Lo es si voy a poner mi nombre en él. Sus ojos se encontraron con los de ella. Oscuros, ilegibles, no crueles. Última página, dijo él. Ella la buscó. La cláusula de disolución. Derechos de salida completos a los 18 meses. Sin penalizaciones, sin condiciones. Limpio. La leyó 2 veces y sintió que algo se movía en su pecho. No era alivio, exactamente. Era más bien la particular incomodidad de ser comprendida por alguien en quien habías decidido desconfiar. Le había escrito una puerta de salida antes de que ella siquiera la pidiera. Cogió el bolígrafo. Él cogió el documento en el mismo instante. Sus dedos se encontraron en la esquina de la página. Apenas un roce, el borde del contacto, y él retiró la mano. No rápido, ni sobresaltado, lento y deliberado. Como te apartas de algo que has registrado y has decidido no nombrar. El Lara firmó sin levantar la vista. Cuando la levantó, él seguía allí, observándola sin revelar nada. Bienvenida, dijo Brendan. Una palabra, tono uniforme, pero el aire en la habitación era diferente ahora. Más pesado, cargado de algo que ninguno de los dos buscaba. Y el silencio que siguió no se sintió como un vacío, sino como la respiración contenida antes de que algo irreversible comience. La mansión apareció al final de un estrecho camino privado, como algo que hace mucho tiempo decidió dejar de esperar visitas. Fachada de piedra, ventanas altas que captaban la luz plana de la tarde. Robles a ambos lados, viejos y de troncos gruesos. Sus ramas se extendían sobre el camino de una manera que se sentía menos como sombra y más como una advertencia. El Lara la vio aparecer a través de la ventanilla del copiloto del todoterreno de Brendan y no dijo nada, porque no había nada que decir que no sonara exactamente a lo que era. Una mujer tratando de convencerse de algo que ya había aceptado. Él no llenó el silencio. Nunca lo hacía. El viaje desde D.C. había durado poco menos de 2 horas, la mayor parte por carreteras que gradualmente olvidaron que eran autopistas. Brendan conducía con una mano relajada en el volante, la vista al frente. El tipo de conductor que mira los espejos por costumbre, más que por ansiedad. El Lara había visto el paisaje pasar de hormigón a suburbios y a campos abiertos, e intentó con todas sus fuerzas pensar en esto como logística, una transacción, el viaje por carretera menos romántico del mundo. La señora Aldrich esperaba en la puerta principal, quizás en sus 60, el pelo plateado recogido, la expresión de una mujer que había sobrevivido al menos a 3 versiones diferentes de esta casa y estaba preparada para sobrevivir a varias más. Tomó la maleta de Elara antes de que ella terminara de alcanzarla. Brendan dijo, «Gracias, Margaret», y fue la primera vez desde que Elara lo conoció que sonó como una persona real. Dentro, la casa exhalaba algo antiguo,
olor a cera para madera y una sequedad floral que podría ser popurrí o simplemente años acumulados. Y debajo, débilmente, el fantasma del café de esa mañana. Los techos eran altos, los suelos eran de madera oscura que crujía en un punto específico cerca de la puerta de la cocina, una pequeña imperfección que parecía casi deliberada en una casa tan controlada. La escalera subía en curva hacia la derecha con el tipo de elegancia silenciosa que no se anuncia. Todas las cortinas del pasillo principal estaban cerradas. Brendan dejó las llaves en la mesa de la entrada y se giró hacia ella. «Te mostraré la casa». No un «¿te gustaría ver la casa?». Ni siquiera una pregunta. Solo un hecho comunicado en ese mismo tono medido. La voz de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de distinguir entre órdenes y frases. Ella lo siguió, habitación por habitación, la guió como un administrador de propiedades. El estudio, la cocina, que era grande y moderna, y de alguna manera parecía que nadie cocinaba en ella. El comedor formal con una mesa para 12 personas que aparentemente nunca venían. Le dijo el código de la alarma 2 veces, como si esperara que lo olvidara la primera vez. La señora Aldridge, martes y viernes. La contraseña del Wi-Fi en el router. Luego la suite de invitados. Al otro extremo del pasillo de la suya, un hecho que mencionó sin énfasis, sin disculpas. Habitaciones separadas, dijo el Ara. Sí. ¿Y las comidas? Gestionadas. La señora Aldridge se encarga del horario. Si tienes alguna preferencia, dásela a conocer. Ella lo miró. Gestionadas. Eso es lo que dije. Lo sé. Es solo que es una elección de palabra muy específica. Una pausa. Algo se tensó brevemente en la comisura de su mandíbula. El acuerdo funciona mejor con estructura. No es un concepto complicado. No, dijo ella. Realmente no lo es. Se apartó de él y caminó hacia la ventana más cercana. Las cortinas eran pesadas, del tipo opaco, del tipo que compras cuando has tomado una decisión sobre la luz. Agarró un panel y lo corrió. El sol de la tarde golpeó el suelo en una ancha franja, cálida e indiscriminada, resaltando la veta de la madera y una fina capa de polvo en el zócalo que la señora Aldridge aparentemente había decidido que no era su problema. Afuera, el jardín trasero era más grande de lo que esperaba. Descuidado en los bordes donde los robles se amontonaban, un camino de piedra medio enterrado en musgo. Alguien había plantado rosas a lo largo del muro del fondo una vez, y hacía tiempo que habían tomado sus propias decisiones sobre dónde crecer. Mantuvo la mano en la cortina. Detrás de ella nada. Luego, esa cualidad particular del silencio que significa que alguien todavía está en la habitación. «Las mantienes todas cerradas», dijo ella. No era una acusación, era casi curiosidad. El sol destiñe la tapicería. Apretó los labios, dejó caer la cortina hasta la mitad, no como una concesión, solo como un hecho, y se dio la vuelta. Él seguía allí, con los brazos sueltos a los costados, observándola con esa expresión que ella empezaba a catalogar. No era irritación, era algo que había vivido en su rostro tanto tiempo que había dejado de ser una emoción para convertirse en arquitectura. Ella no insistió. Esa noche, mientras la voz de Brendan sonaba baja y constante a través de la puerta cerrada del estudio, en alguna llamada que había sido programada antes de que ella existiera en esta casa, el Lara deambuló. Abrió los armarios de la cocina sin un propósito real y descubrió el tema del café, que era elaborado y caro, y le llevó 11 minutos y un casi accidente con una válvula de vapor entenderlo. Se lo bebió de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el jardín desaparecía en el tipo de oscuridad que solo ocurre tan lejos de una ciudad. No tenía intención de mirar en el cajón. La mesa consola cerca de la escalera tenía el cajón casi cerrado. Esa brecha de medio centímetro que llama la atención sin motivo. Lo abrió solo para ver. La fotografía era vieja. Tenía esa calidad cálida y ligeramente descolorida de las primeras impresiones digitales. Era de esas cámaras que usaban tarjetas de memoria del tamaño de un sello postal. Dos hombres en lo que parecía una costa rocosa, ambos entrecerrando los ojos por el sol que venía de la izquierda.
Uno de ellos era Brendan, más joven, con la mandíbula menos marcada, los hombros aún no cargaban con lo que fuera que cargaran ahora. Y estaba sonriendo. No era la sonrisa cuidadosa, casi una sonrisa que ya había catalogado 2 veces. Era algo abierto y natural. El tipo de sonrisa que hace que una persona parezca completamente diferente. El brazo del otro hombre estaba sobre sus hombros. Se quedó allí más tiempo del que debería. La puerta del estudio se abrió y ella cerró el cajón por instinto. Se volvió a la cocina y vertió un café perfectamente bueno en el fregadero. No estaba segura de por qué. A la mañana siguiente, al pasar por la mesa de camino a buscar el desayuno, se detuvo y abrió el cajón. Madera limpia, olor a cedro, nada. Se quedó allí con 2 dedos todavía enganchados en el borde del cajón. Y pensó en un hombre que aparentemente había sido así una vez, relajado y risueño, y lo suficientemente cerca de alguien como para dejar que le pasaran un brazo por los hombros, y que desde entonces había decidido archivarlo en algún lugar privado. Cerró el cajón con cuidado, como se cierra algo que no es tuyo. La invitación apareció un martes, apoyada contra el frutero como si perteneciera allí. Cartulina gruesa, letras doradas en relieve, el tipo de cosa que asume que ya sabes que vas a ir. Brendan la deslizó por el mostrador hacia ella sin levantar la vista de su café. Sábado, salimos a las 6:30. Elara le dio la vuelta a la tarjeta. Dirección de Georgetown, el nombre del senador Hargrove en la parte superior, etiqueta rigurosa, sugerida. De esa manera que significa obligatoria. ¿Y si tengo planes? Él la miró entonces, solo brevemente. ¿Los tienes? No los tenía. Ambos lo sabían. Ella volvió a dejar la tarjeta. 6:30, dijo, y se llevó su café al otro lado de la cocina. Pasó la tarde del sábado en la suite de invitados con la puerta cerrada y el teléfono apoyado en el espejo, reproduciendo algo lo suficientemente fuerte como para sentir que era una elección. El vestido azul medianoche había estado colgado en su portatrajes desde DC, comprado hace 2 años para un evento de trabajo que se canceló, usado exactamente nunca. ¿Le quedaba igual que siempre? Eso parecía ser lo único que iba bien. Bajó a las 6:28. Brendan estaba en el vestíbulo, ya con la chaqueta puesta, revisando algo en su teléfono con la expresión concentrada de un hombre que termina un pensamiento. La oyó en las escaleras antes de verla y levantó la vista. Lo que cruzó su rostro duró quizás un segundo, o menos. Algo que no era su expresión habitual, ni la cuidada indiferencia, ni la paciencia profesional. Algo que pasó y fue cubierto rápidamente, como una ventana que se abre y se cierra de inmediato contra el frío. Volvió a mirar su teléfono. «Te ves apropiada», dijo él. El Lara se detuvo en el último escalón. «Perdona. Apropiada para el evento». «Claro». Cogió su bolso de mano. «Tú también te ves apropiado, muy apropiado, extremadamente adecuado para la ocasión». La comisura de su boca casi se movió. Guardó el teléfono en el bolsillo y mantuvo la puerta abierta sin hacer comentarios. El viaje duró 40 minutos a través del tráfico de Georgetown de un sábado por la noche, con la ciudad haciendo sus cosas de fin de semana fuera de las ventanillas. Luces de restaurantes, parejas en las aceras, un camión de comida con una fila de media cuadra. El Lara lo observó todo e hizo el cálculo de cuántas horas faltaban para poder justificar ir descalza. Brendan conducía con la concentración silenciosa de alguien que había aprendido a no malgastar energía en cosas que no podía acelerar. El lugar era una casa de estilo federal en una calle bordeada de árboles, que habían estado allí más tiempo del que la ciudad había sido importante. Todas las ventanas estaban iluminadas. Un cuarteto de cuerda tocaba algo de buen gusto cerca de la entrada que flotaba sobre la acera y se mezclaba con el aire frío y los gases de escape de una manera que, de alguna manera, seguía siendo agradable. Un aparcacoches se llevó el coche con la eficiencia practicada de alguien a quien se le paga por ser invisible. Al pie de la escalinata de entrada, el Lara dudó solo un momento. Era la pequeña cuestión logística de cómo exactamente 2 personas
que habían mantenido cuidadosamente la distancia durante 2 semanas, debían entrar en una sala llena de observadores políticos como una pareja casada creíble. Brendan lo resolvió sin discusión. Se puso a su lado y colocó la mano en la parte baja de su espalda cuando llegaron al primer escalón. Ligera, firme, su palma cálida a través de la tela de una manera que no tenía nada que ver con la actuación y todo que ver con la física humana básica, que su sistema nervioso no supo distinguir. Ella se concentró en el cuarteto de cuerda. Dentro, la velada tenía esa textura particular de los eventos sociales de Washington, estratificada, deliberada, todos trabajando la sala con la fluidez fácil de personas que han estado haciendo esto desde los 20 años. Brendan se movió a través de ella con soltura y ella lo igualó. Y en algún momento, alrededor de la tercera presentación, notó que él nunca dudaba antes de decir «mi esposa». Lo decía de la misma manera que decía todo, con un tono uniforme y sin prisas. Pero cuando lo miró a mitad de una conversación con el general retirado, cuyo apretón de manos podría haber roto nueces, había algo en su mandíbula que no estaba tan tranquilo como el resto de su rostro. El senador Hargrove se materializó cerca de la barra alrededor de los 40 minutos. Alto, de pelo plateado, con la calidez específica de un hombre que había aprendido hace décadas que el encanto era infraestructura. Agarró el hombro de Brendan y se volvió hacia Elara con una sonrisa lo suficientemente amplia como para ser un arma. Así que esta es ella, dijo, la que finalmente encontró la brecha en la armadura. Se inclinó hacia Elara en un gesto de complicidad. Casados por amor, he oído. No pensé que lo tuviera en él. La pausa fue apenas perceptible. Un medio segundo de tensión en la mano de Brendan en su espalda. Una presión que ella sintió más que notó. Elara sonrió como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Lo ocultó bien, dijo ella. Tuve que buscar mucho. Hargrove soltó la risa de un hombre que encuentra el mundo fiablemente delicioso y siguió adelante, ya extendiendo la mano a la siguiente persona. Elara aceptó una copa de champán de una bandeja que pasaba y bebió más de lo que el momento técnicamente requería. Más tarde, quizás una hora después, con la sala más cálida y el cuarteto en su tercer set, una conversación cerca de la chimenea se torció. Un subsecretario con un ligero rubor en las mejillas y una queja que aparentemente había estado guardando para exactamente este tipo de reunión. El desacuerdo era sobre política, antiguo y específico, y no tenía nada que ver con Elara, y claramente todo que ver con algo que Brendan no había planeado para esa noche. Sintió que se inclinaba antes de oírlo. Su boca cerca de su oído, su voz bajó a algo que apenas superaba el espacio entre ellos. Sonríe. Di algo, cualquier cosa, como si no lo estuviéramos escuchando. Ella inclinó el rostro hacia el de él, lo suficientemente cerca como para percibir su aroma. Cedro bajo algo más cálido, la temperatura de la piel, el tipo de cosa que se registra antes de que decidas registrarla. Tu corbata ha estado torcida desde que salimos de casa, dijo en voz baja. No dije nada porque te hace parecer que te la aflojaste tú mismo. Es más convincente. Silencio. ¿En serio? Muy felizmente casado. El sonido que hizo fue pequeño e involuntario, no exactamente una risa, pero tampoco no lo era. Era el tipo de cosa que se escapa antes de que el editor interno pueda atraparla. El subsecretario miró entre ellos con la expresión satisfecha de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba interrumpiendo algo. Se disculpó con mínima gracia y se dirigió hacia la barra. Brendan se enderezó lentamente. Dejó la corbata donde estaba. El viaje de vuelta fue más silencioso que el de ida. La lluvia se había convertido en algo serio para las 11, los limpiaparabrisas funcionando constantemente, la autopista casi vacía. Elara se quitó los tacones antes de que llegaran a la autopista, con los pies recogidos debajo de ella en el asiento. Brendan no hizo ningún comentario. La calefacción estaba encendida y las ventanas tenían esa cualidad ligeramente empañada de un coche cálido bajo la lluvia fría. Y todo el interior del todoterreno
se sentía aislado de todo lo de afuera de una manera que era, en contra de su buen juicio, casi cómoda. «Eres buena en eso», dijo él, «quizás a 15 minutos de casa». Ella giró la cabeza hacia él, su rostro en el resplandor intermitente de las luces que pasaban, la línea recta de su nariz, su mandíbula, la forma en que miraba la carretera como si le debiera algo. ¿En qué específicamente? Una pausa. Pareció considerarlo de verdad. En leer una habitación, saber cuándo moverse. El Lara guardó silencio por un momento. Afuera la lluvia golpeaba el parabrisas en patrones cambiantes. «Crecí en una casa donde la temperatura cambiaba sin previo aviso», dijo ella. «Aprendes a leer el clima». Él no respondió de inmediato. Ella no esperaba que lo hiciera, pero 1 kilómetro o algo más tarde, el músculo del lado de su mandíbula se movió, solo una vez, como lo hacía cuando algo aterrizaba en un lugar que no esperaba. Y ella volvió a mirar la carretera mojada que tenía delante. «Yo también», dijo en voz baja, como si no estuviera destinado a ser escuchado, sino a ser verdad. Ninguno de los dos volvió a hablar hasta llegar a casa, pero el silencio era diferente. No era el silencio cuidadoso y gestionado de dos personas que mantenían la distancia, sino algo que tenía más espacio, más aire, como una puerta dejada abierta 1 pulgada por accidente que ninguno de los dos se había molestado en cerrar. La luz se fue a las 9:14 de un miércoles, y el Lara sabía la hora exacta porque había estado tumbada en la cama de invitados sin hacer nada útil con su teléfono. No navegando, no enviando mensajes, solo sosteniéndolo, como se sostiene algo cuando tu cerebro necesita una excusa para no lidiar consigo mismo. Y la pantalla fue la última luz antes de que la habitación se quedara completamente a oscuras. Y el zumbido mecánico y silencioso de la casa se deshizo en un silencio que por un momento se sintió como una respiración contenida. Se quedó quieta un momento. Luego, desde abajo, la voz de Brendan. No palabras, solo el tono. El registro particular de un hombre que ha localizado un problema y ya está 3 pasos por delante para solucionarlo. Lo encontró en la cocina, con una linterna sujeta entre los dientes, ambas manos trabajando en el cajón de las herramientas con la eficiencia concentrada de alguien que guarda las cosas donde se supone que deben estar. Ya había encontrado velas, 3 de ellas desiguales, del tipo que se acumula en una casa a lo largo de los años sin que nadie las compre a propósito. Encendió 2 con un mechero del mismo cajón y empujó una hacia su lado del mostrador sin levantar la vista. «El generador está en mantenimiento esta semana. El momento...» Una pausa. Se sacó la linterna de la boca. «Volverá por la mañana». Ese fue un informe muy tranquilizador, dijo el Lara. «Me siento completamente tranquila». Él la miró de reojo, solo por un segundo, y luego volvió al cajón. Afuera la tormenta había dejado de ser educada. No era la lluvia contenida de Georgetown del sábado por la noche. Esto era un clima con una postura clara, el viento presionando las ventanas con insistencia constante. Los viejos robles del jardín se oían a través de las paredes, un sonido bajo y flexible, como si la casa estuviera siendo puesta a prueba. La calefacción se había ido con todo lo demás, y el frío ya comenzaba su lenta ocupación de las habitaciones. La única chimenea que funcionaba, resultó, estaba en la sala de estar principal. Brendan se agachó frente a ella con leña menuda y una caja de cerillas largas, y la encendió en menos de 4 minutos. El Lara se sentó en el suelo con la espalda contra la base del sofá, no en el sofá mismo. Algo en sentarse en los muebles se sentía demasiado establecido para la extrañeza de la noche. Y observó cómo el fuego prendía, e intentó no notar lo diferente que se veía sin su ropa de trabajo. Una camiseta Henley oscura, con las mangas remangadas hasta los codos, la cuidadosa arquitectura profesional de su apariencia habitual completamente ausente. Solo parecía un hombre agachado frente a un fuego, avivándolo con la paciencia de alguien que había aprendido a ser útil en malas condiciones. Se acomodó en el sillón, el fuego creció entre ellos. Durante un rato ninguno de los dos habló, y no era incómodo exactamente, pero tampoco era nada. La tormenta recorría las ventanas.
La oscuridad más allá de la luz del fuego era completa, sin resplandor ambiental de aparatos electrónicos, sin luces de espera en los electrodomésticos. Solo el fuego y ellos dos, y la casa reducida a sus huesos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Él no apartó la vista del fuego. Lo vas a hacer de todos modos. Probablemente. Se había bajado las mangas sobre las manos, la lana estirada sobre los nudillos. ¿De qué tienes miedo realmente? La calidad del silencio cambió. Sus silencios habituales eran elegidos, deliberados, una herramienta. Este era otra cosa, más pesado, como una pregunta que aterriza donde no se esperaba. Esa no es una pregunta pequeña, dijo él. No, no tienes que responderla. Lo decía en serio. Observó el fuego y dejó la oferta allí sin presionar. Afuera, algo cayó en el jardín. Una rama por el sonido, una gruesa, y el viento llenó el espacio que había dejado. Perder algo que no protegí. Su voz era uniforme, pero las voces uniformes no siempre son fáciles. A veces son las más difíciles, las que más cuesta mantener. Esa es la versión que cabe en una frase. Eliara lo miró. Él estaba mirando el fuego, no a ella. La luz se movía por su rostro de una manera que lo hacía parecer, solo brevemente, solo en ciertos ángulos, como el hombre más joven de la fotografía, más abierto, menos fortificado. ¿Hay una versión más larga? Siempre hay una versión más larga. Una pausa. Luego, más bajo. Yo no soy alguien que haga esto. Lo sé. Entonces, ¿por qué preguntas? Lo pensó de verdad, en lugar de buscar la respuesta más fácil. Porque eres menos agotador cuando no estás gestionando cómo te presentas, dijo ella. Y esta noche no hay nadie para quien gestionarlo. Algo cruzó su rostro, no ofensa, más cercano a la sensación de vulnerabilidad, de ser leído con precisión por alguien a quien no habías dado permiso para mirar. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, tanto que ella lo archivó como un tema cerrado y volvió a mirar el fuego. Mi hermano, dijo él. Ella esperó. Daniel. El nombre salió diferente a todo lo demás que había dicho, más pesado, más cuidadoso, como se lleva algo frágil. Hace 11 años, un accidente, del tipo que no te da tiempo a prepararte, ni a discutir ni a arreglar. Yo estaba en el extranjero. La diferencia horaria significó que recibí la llamada 4 horas tarde, y para cuando subí a un avión y aterricé y... Se detuvo. El fuego crepitó. Ninguno de los dos se movió. No había nada que hacer cuando llegué. Simplemente llegué tarde. El Lara no dijo nada. A veces eso es lo correcto. Desde entonces he operado bajo la idea de que si controlo suficientes variables, si me mantengo lo suficientemente preparado, puedo evitar que las cosas... Exhaló. Sé que no funciona así, lo sé desde hace un tiempo. No parece importar. Ella lo miró fijamente. La foto del cajón, dijo ella en voz baja. No fue una confrontación. Su mandíbula se movió. Sí, siento haberlo abierto. Lo habrías hecho tarde o temprano. No fue cruel, solo franco, como era con la mayoría de las cosas. Te fijas en las cosas, siempre te ibas a fijar en eso. Ella no lo discutió porque era verdad. ¿Cómo era él? Algo cambió en el rostro de Brendan, una relajación, apenas perceptible, como una puerta que se abre una pulgada. Ruidoso, dijo él, genuinamente incapaz de estar en una habitación silenciosa sin arreglarlo. Habría durado unas 48 horas en esta casa antes de empezar a reorganizar los muebles e invitar a gente. Una pausa, la sombra de algo que no era exactamente una sonrisa. Habría odiado las cortinas. El Lara sintió que algo cedía en su pecho, no dramáticamente, solo en silencio, como se libera una respiración contenida. Suena como alguien que me habría caído muy bien. Brendan la miró entonces, directamente, plenamente, la luz del fuego atrapando la oscuridad de sus ojos. Y había algo en ellos que no había visto antes en todas las semanas de verlo actuar con compostura. No tristeza, sino lo que vive más allá de la tristeza, al otro lado, una especie de apertura que el duelo talla, quieras o no. Sí, dijo en voz baja,
tú también le habrías caído bien. La tormenta continuó, el fuego continuó. En algún momento, el frío terminó de perder, y la habitación alcanzó una temperatura en la que ya no requería esfuerzo sentarse. Y la conversación había eliminado algo tenso y crónico del aire, y había dejado algo más pesado, pero más respirable en su lugar. El Lara no planeaba quedarse dormida. Se dio cuenta solo en fragmentos, la luz del fuego suavizándose en la periferia de su visión, el cojín del sofá encontrando su mejilla, la tormenta aún presionando el cristal con su insistencia paciente. Y en algún lugar, en el borde disolvente de la conciencia, registró el peso cuidadoso de algo que se posaba sobre sus hombros. Una manta, colocada lentamente, sin molestar, y la calidez particular de alguien cercano que había decidido, por la razón que fuera, quedarse. La mañana llegó gris y silenciosa. La tormenta había terminado. El sistema de calefacción volvía a la vida zumbando. Estaba en el sofá, con la manta bien arropada, la luz pálida cayendo a través del hueco de la cortina que había creado su primera semana y que nunca había pensado en cerrar. El sillón frente a ella estaba vacío, pero el cojín aún conservaba su forma. Y en la mesita auxiliar, colocada con tanto cuidado que la cerámica no había hecho ruido, había una taza de café. La rodeó con ambas manos todavía caliente. El apartamento de Micah estaba en la planta baja de un edificio en Charlottesville que llevaba 8 meses prometiendo arreglar su ascensor. El conserje, según las pruebas disponibles, había decidido que esto era un problema filosófico más que práctico. El pasillo siempre olía al almuerzo de alguien y la luz del techo en la escalera parpadeaba de una manera que sugería que estaba lidiando con algo personal. A Elara le encantaba visitarlo de todos modos. Micah tenía 26 años, 2 años menos que ella, 30 centímetros más alto, y actualmente se encontraba en medio de una larga y poco glamurosa negociación con una enfermedad autoinmune. Una que se había instalado en sus articulaciones y ocasionalmente en sus pulmones con el derecho de un huésped que no había sido invitado y no entendía las indirectas. 18 meses de eso. Las facturas médicas habían acabado primero con sus ahorros, luego con los de ella, y luego se habían convertido, a su manera indirecta, en la razón por la que vivía en una mansión de piedra en la Virginia rural, casada con un hombre que programaba las comidas. Lo visitaba los jueves. No se lo había mencionado a Brendan, no lo había ocultado deliberadamente, simplemente lo había mantenido en silencio. Los jueves eran suyos. El viaje hasta allí con la radio llenando el coche, la comida para llevar de mala calidad que recogía por el camino, las horas en el sofá de segunda mano de Micah, viendo lo que él había guardado durante la semana. Era la única parte de su vida actual que no requería actuación, ni una calibración cuidadosa, ni ninguna versión de sí misma que hubiera inventado para el beneficio de otra persona. El tercer jueves, bajó a las 8 menos cuarto y encontró a Brendan ya en la cocina, con la chaqueta puesta, las llaves en la mano, su taza de viaje estaba en el mostrador, con la tapa al lado, el café ya hecho. No adivinado, sino hecho como a ella le gustaba, lo que significaba que él había estado prestando más atención de la que ella le había atribuido. «Yo conduzco», dijo él. Ella se detuvo. «Perdona». «A Charlottesville», señaló la taza. «El atasco en la ruta 29 empieza después de las 8. Deberíamos irnos ya». El Lara lo miró fijamente. ¿Estás siguiendo mi horario?» «Me fijo en las cosas». Puso la tapa en la taza y la deslizó hacia ella. No es lo mismo. Quería trazar una distinción clara entre esas dos afirmaciones. Tenía un argumento preparado, pero el café estaba caliente y la mañana fría, y él ya estaba cogiendo las llaves. Así que tomó la taza y lo siguió, y pasó la mayor parte de los primeros 15 minutos en el asiento del copiloto, construyendo una respuesta muy convincente que finalmente se guardó para sí misma. Micah abrió la puerta con una sudadera universitaria descolorida, evaluó la situación en aproximadamente 2 segundos y compuso su rostro en la neutralidad cuidadosa de un hermano menor que tiene opiniones firmes pero ha aprendido a espaciarlas estratégicamente. «Hola», le dijo a Elara y luego a Brendan. «Hola». «Hola».
Brendan le tendió la mano. Brendan. Micah se la estrechó con el agarre específico de alguien que está siendo educado y a la vez tomando una medida. ¿Quieres café? Te aviso, es del que viene en una bolsa roja. Está bien. Objetivamente, no estaba bien. El Lara había pasado 2 semanas manejando la maquinaria de la cocina de Brendan, sabía exactamente lo que guardaba en su armario. Pero él se sentó en la pequeña mesa de Micah, sin decir una palabra, y bebió de una taza con el asa desconchada y un logo descolorido. Y la ausencia de queja pareció de alguna manera más ruidosa de lo que habría sido una queja. Lo vio acomodarse en la silla como si no tuviera un lugar más urgente al que ir, y sintió que algo se movía en su pecho, pequeño, sin nombre. Apartó la mirada. La mañana transcurrió como las mañanas de Micah, sin prisas, construida en torno a los ritmos de un cuerpo que había aprendido a negociar consigo mismo. Se movía con cuidado entre la cocina y la sala de estar. Mencionó que sus manos estaban peor esa semana, de la misma manera que siempre mencionaba cosas así, metido de lado en una frase sobre otra cosa para que no tuviera que ser el evento principal. El Lara lo captó, siempre lo captaba. Observó cómo sostenía su taza, con la mano temblorosa, ambas palmas envueltas alrededor de la cerámica, y reconoció la compensación por lo que era. Brendan también lo captó. Ella lo notó notándolo, no con el estremecimiento de la piedad, no con el desvío incómodo al que la mayoría de la gente recurría, solo una atención constante y silenciosa, del tipo que archiva las cosas, del tipo que planifica. Micah le preguntó, en algún momento, con la eficiencia directa de alguien que ha pasado por demasiadas citas de admisión como para molestarse con la lubricación social. ¿Qué haces realmente, en la práctica? Brendan no se desvió hacia títulos o niveles de autorización. Evaluación de riesgos, sobre todo. Miro los sistemas e intento encontrar dónde fallarán antes de que lo hagan. Micah asimiló esto. ¿Funciona? Una pausa. Honesta. A veces. Algo pasó entre ellos después de eso, no calidez, exactamente, no todavía, sino una especie de reconocimiento mutuo. Dos personas que sabían lo que era prepararse para resultados que no podías prevenir. Micah sirvió lo último de la cafetera en la taza de Brendan sin preguntar, y Brendan la cogió y siguió como si fuera lo más natural. Se fueron justo después del mediodía. En la puerta, el Lara abrazó a Micah más tiempo de lo habitual. Siempre lo abrazaba, pero esta vez fue diferente. Algo en ella necesitaba el peso y el calor específicos de él, su realidad contra todo lo que se había sentido teórico durante semanas. Él le devolvió el abrazo. Por encima de su hombro, vio a Micah mirando a Brendan con una expresión que había viajado a algún lugar entre el café barato y la conversación honesta, de la sospecha a algo más tranquilo y considerado. No dijo nada al respecto en el coche. La Ruta 29 estaba exactamente tan mal como Brendan había predicho. Las señales de construcción naranjas crearon un atasco de casi 1 kilómetro, y los vio pasar lentamente y pensó en el hecho de que él había planeado esto. Había anotado sus jueves, la ruta, el horario, se había levantado temprano y le había hecho café sin que se lo pidieran, y había dicho, deberíamos irnos ya, como si Micah siempre hubiera estado incluido en el plan. No tenías que venir, dijo ella. Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? Los campos de afuera se habían vuelto pálidos y anchos, los árboles reducidos a su estructura ahora, octubre terminando lo que empezó. Él conducía y no respondió de inmediato, y ella ya había aprendido a dejar que sus silencios siguieran su curso en lugar de llenarlos. Él es la razón por la que firmaste, dijo Brendan finalmente. No era una pregunta, era algo que había deducido y ahora decía en voz alta para confirmarlo. El contrato, es por él. Sí, quería ver cómo era eso en persona. Se giró para mirar su perfil, la línea firme de su mandíbula, sus ojos en la carretera, firmes, sin revelar nada. Excepto que el músculo del lado de su mandíbula hacía esa pequeña y tensa contracción que hacía cuando algo había superado el perímetro exterior. ¿Y? Dijo ella. Él no respondió. 30 segundos,
quizás un minuto, el coche zumbando por el tramo vacío de la autopista. Luego, sin una palabra, se inclinó hacia adelante y subió la calefacción 2 grados. Ella había tenido las manos metidas bajo los muslos desde Charlottesville, con los dedos fríos, y no lo había mencionado, y él lo había visto de todos modos. Te mira como si fueras la razón por la que todo va a estar bien, dijo él, en voz baja y cuidadosa, incluso cuando probablemente no lo esté. El Lara se volvió hacia la ventana, apretó los labios y respiró hondo. Sí, dijo ella, siempre lo ha hecho. Esa noche, bajó y encontró las luces de la cocina bajas y 2 copas de vino tinto en el mostrador. Sin explicación, sin ninguna ocasión que ella supiera. Brendan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el jardín en la oscuridad, con las manos sueltas a los costados. Cruzó la cocina, cogió su copa, se paró a su lado, no lo suficientemente cerca como para que fuera una decisión, solo lo suficientemente cerca como para ver lo que él estaba mirando. Que no era nada en realidad, solo el jardín y la oscuridad y su propio reflejo en el cristal. Él no se apartó. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada en absoluto, y fue el primer silencio en semanas que se sintió menos como un límite y más como un entendimiento. El viaje a Chicago se suponía que era de 2 días, y Alara había pasado la mayor parte del fin de semana tratando de decidir cómo se sentía al respecto. No sobre el viaje en sí, sino sobre estar fuera, juntos, lejos de la mansión, con sus distancias establecidas y sus habitaciones separadas, y toda la cuidadosa arquitectura que habían construido para mantener las cosas manejables. Todavía estaba procesándolo cuando las ruedas tocaron tierra en O'Hare el martes por la mañana. Chicago la golpeó de inmediato. Esa energía particular de la ciudad, amplia, directa, sin paciencia para la vacilación. El lago era una mancha gris en el horizonte mientras se acercaban sobre el agua, el horizonte afirmándose a través de la neblina de noviembre. Su hotel estaba en la avenida Michigan, un edificio reconvertido que una vez había sido otra cosa y llevaba su historia en los techos altos del vestíbulo y los suelos de mármol ligeramente irregulares. El tipo de lugar que te hacía sentir que habías llegado a un sitio que había estado esperando a otras personas más importantes. El registro duró 4 minutos. El problema apareció en el minuto 5. Ha habido un error en la reserva. La mujer detrás del mostrador tenía la calma practicada de alguien que daba esta noticia varias veces a la semana y había hecho las paces con ello. Miró su pantalla, parpadeó una vez. Tenemos una suite con cama king reservada a su nombre. Una habitación. A su lado, Elara sintió a Brendan quedarse quieto de la manera particular en que se quedaba quieto cuando una situación se desviaba de su plan, y estaba decidiendo cómo abordarlo sin que se notara. Reservamos 2 habitaciones, dijo él. Sí, señor. Una migración del sistema la semana pasada. Varias reservas dobles se fusionaron automáticamente. Una pausa. Lo siento mucho. No tenemos nada más disponible hasta el jueves. Brendan miró la pantalla. Luego a Elara. Ella le devolvió la mirada manteniendo el rostro vacío. Bueno, dijo ella. Él se volvió hacia el mostrador. La tomaremos. La suite estaba en el piso 14 con ventanas que daban al lago y una sala de estar separada del dormitorio por una media pared que era más un gesto que una partición, suficiente para implicar privacidad sin proporcionarla. La cama era enorme, como a veces lo son las camas de hotel, como si los metros cuadrados fueran una forma de disculpa. El sofá de cuero en la sala de estar parecía haber sido diseñado por alguien que consideraba dormir en los muebles un fracaso personal. Brendan dejó su maleta y miró el sofá como miraba las cosas que estaba a punto de gestionar. Yo me lo quedo, dijo él. Es tu conferencia, tus reuniones. Elara dejó su maleta cerca de la ventana. Toma la cama. He dormido en condiciones de campo. Sobreviviré a un sofá. Ese no es, ese no es realmente el argumento que crees que es. Se quedaron en lados opuestos de la suite mirándose. Y fuera de la ventana, Chicago continuaba, completamente indiferente a sus arreglos para dormir. Ambos somos adultos, dijo ella. La cama es enorme. No tenemos que convertir esto en algo.
Él guardó silencio por un momento, no negándose, solo recalculando. Casi podía verlo, el ajuste interno, la brecha entre lo que la situación requería y lo que él se había construido para hacer. Bien, dijo él, y recogió su maleta y la movió al otro lado de la habitación sin decir una palabra más. Sus reuniones se alargaron. Ella lo esperaba. Pasó la tarde como no había pasado una tarde en semanas, sin propósito. Caminó hacia el sur por el paseo del río con el viento del agua cortándole la chaqueta, ese frío particular del lago Michigan que llega con opiniones. Encontró una cafetería en Wabash con las ventanas empañadas y el profundo olor familiar de un lugar que había estado haciendo exactamente eso durante décadas. Café y madera vieja y la sopa de alguien de la cocina. Se sentó en una pequeña mesa cerca de la ventana y observó a la gente pasar afuera e intentó recordar cómo se sentía existir en algún lugar sin un contrato adjunto. Se sintió, para su leve sorpresa, casi normal. El mensaje de Brendan llegó a las 6:47. Llego tarde, no esperes para cenar. Ella respondió, ya me encargué, tienes el minibar si te desesperas. Una pausa. Luego, ¿define desesperado? Lo leyó 2 veces. ¿Estás intentando hacer una broma ahora mismo? Una pausa más larga esta vez. ¿Intentándolo? Sí. Dejó el teléfono, todavía sonriendo, y tampoco pensó demasiado en eso. Entró a las 7:20 con la chaqueta todavía puesta y la corbata aflojada, genuinamente aflojada, no la corbata calibrada de Georgetown, y con la mirada de un hombre que había estado encendido durante 8 horas consecutivas y funcionaba con el último 10% de lo que eso requería. Se dejó caer en el sillón, se pasó una mano brevemente por la cara. ¿Mal?, preguntó ella. Complicado es la mejor palabra. Bajó la mano, la miró. ¿Encontraste comida? Pasé por un lugar en el paseo del río, genuinamente bueno. Señaló la pequeña mesa junto a la ventana. También hay una botella de vino que no abrí porque parecía una decisión que debería involucrar a ambas personas. Algo cruzó su rostro. No exactamente una sonrisa, pero lo suficientemente cerca como para contar. Ábrela, dijo él. Terminaron en extremos opuestos del sofá de la sala de estar, con la ciudad brillando detrás de las ventanas y el merlot resultando ser mejor de lo que sugería el precio. Pasó una hora, luego la mayor parte de otra. El vino bajó y en algún momento, a mitad de la segunda copa, la energía en la habitación cambió. No dramáticamente, no de una vez, solo la lenta liberación de 2 personas que habían estado sosteniendo algo con cuidado durante semanas y se estaban quedando sin razones para seguir sosteniéndolo. Ella le habló de su madre, la versión real, no la que le contaba a la gente, no la narrativa limpia con el final comprensible, sino la textura real de ello. La forma en que la casa había cambiado después de que ella se fuera, el peso específico de convertirse a los 16 años en la persona que se aseguraba de que todo siguiera funcionando, porque su padre no podía, y alguien tenía que hacerlo, y ella estaba allí. Él no ofreció nada mientras ella hablaba, solo escuchó con esa calidad de atención total que había notado por primera vez junto al fuego. Sin teléfono, sin mirar de reojo por la ventana, sin asentir cortésmente mientras pensaba en otra cosa. Solo allí, presente de esa manera específica que en realidad es rara y se siente, cuando la encuentras, casi sorprendente. Luego él habló, no de estrategia, no de historia profesional. Un año en Alemania a los 28, recién ascendido, rodeado de gente que lo trataba como si ya hubiera llegado a algo que él todavía estaba descubriendo cómo llevar. El peso de actuar con certeza antes de haber crecido para merecerla. Llamar a Daniel todos los domingos por un teléfono satelital con un retraso de 2 segundos, porque Daniel tenía esta habilidad específica e irreemplazable de hacer que las cosas catastróficamente aburridas fueran divertidas, y era lo único que de manera fiable rompía la tensión. Nunca has mencionado ese año, dijo ella. Nunca he mencionado nada de esto. Simple, factual, no una confesión, solo un recuento. Lo miró a través de la pequeña geografía del sofá y pensó en eso,
en lo que realmente se necesita para decir una verdad en voz alta a alguien por primera vez. ¿Cómo no se siente como un alivio? No exactamente, más como una puerta que has abierto y que ya no se puede cerrar. El vino se acabó en algún momento que no notaron. La ciudad afuera se volvió más silenciosa, cambió a su versión tardía, menos bocinas, una luz diferente. El lago ahora invisible más allá del reflejo de la habitación en el cristal. Se acercaron en el sofá sin que ninguno de los dos tomara una decisión al respecto, de la misma manera que las cosas cálidas se mueven una hacia la otra sin intención. No planeaba quedarse dormida. Sucedió en pedazos. El calor, la honestidad, el cansancio profundo que había estado acumulando durante semanas y que finalmente encontró su momento. Sus ojos se volvieron pesados a mitad de una frase. Su cabeza se inclinó, encontró su hombro. Lo registró como se registran las cosas en el pasillo entre estar despierto y no. La calidez sólida de él, la ligera sesión del músculo, el ritmo constante de su respiración, y el hecho de que no se movió, no hizo ninguno de los pequeños ajustes corteses que habrían sido tan fáciles, tan razonables. Simplemente se quedó. Una respiración lenta y luego otra. La ciudad seguía su curso fuera del cristal. Se despertó por la mañana en su lado de la cama sin recordar la transición y con todos los recuerdos de antes. Brendan ya estaba en la ventana, taza en mano, el lago de un plateado pálido a la luz temprana, el cielo del blanco particular de una mañana de noviembre en una ciudad que tiene inviernos de verdad. La oyó moverse y se giró. Su rostro era diferente, no la versión controlada, algo debajo que la hora temprana no le había dado tiempo a arreglar. Una expresión que nunca había visto con total visibilidad antes, solo vislumbrada en los bordes y rápidamente cubierta. La miró y por un momento solo la miró. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». Una pausa. «Ya hay café». Se levantó, lo sirvió y se paró a su lado. El lago se extendía plano, frío y enorme debajo de ellos. Ninguno de los dos dijo nada sobre el hombro. Ninguno de los dos hizo referencia a la conversación, al vino, a la calidad particular de la noche. Pero cuando se giró para mirarlo, él la estaba mirando a ella. No al lago, no a una distancia media, a ella directamente, con una expresión que no tenía precedente en nada de lo que había catalogado en las últimas semanas. Como algo que había estado rodeando durante mucho tiempo y esta mañana, sin querer, finalmente se había permitido ver. Él apartó la mirada. Pero hubo un retraso en ello, un instante demasiado largo, y ambos lo supieron. Casi no lo recoge. El sobre estaba apoyado en el escalón inferior cuando Elara regresó de Charlottesville. Estaba allí con la certeza casual de algo que había sido colocado en lugar de entregado. Sin sello, sin remitente. Su nombre en el frente en letras de imprenta, del tipo que proviene de una etiquetadora o una impresora láser, deliberado en su anonimato, lo que de alguna manera lo hacía peor que si fuera a mano. Se quedó en el camino por un momento, con las llaves en la mano, el frío traspasando su chaqueta. Luego lo recogió y lo abrió en el acto. Una tarjeta, 4 frases, quizás 5 líneas en total. El lenguaje era cuidadoso de la manera en que el lenguaje cuidadoso siempre lo es cuando alguien quiere causar daño sin darte nada que llevar a un abogado. Lo suficientemente vago como para ser negable, lo suficientemente específico como para impactar. Leyó hasta la última línea y la leyó de nuevo. Sabemos cuál es el acuerdo. Sabemos lo que ella es para ti. Ten cuidado con lo que te permites valorar. Se quedó allí en el frío unos segundos más, y luego entró. Brendan estaba en su estudio, la puerta entreabierta, algo en su pantalla. Ella no dijo nada, simplemente entró, dejó la tarjeta en el escritorio frente a él, dio un paso atrás y observó. Él la leyó. Ella había pasado semanas aprendiendo el vocabulario de su rostro, la tensión de la mandíbula, los cambios fraccionales alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros a veces sostenían cosas que su expresión no mostraba. Lo que vio ahora no era nada de eso. Esto era algo debajo de todo eso, inmediato y contenido, y corriendo rápido,
como una corriente corre bajo el hielo que parece perfectamente sólido desde arriba. La leyó por segunda vez. ¿Dónde estaba? No era una pregunta, plano y uniforme. Se había dado cuenta de esto sobre él. La voz se volvía más baja cuando algo estaba realmente mal, no más fuerte, más baja, como si estuviera recogiendo todo hacia adentro para hacer espacio al problema. En los escalones de la entrada, sin matasellos, alguien vino a la propiedad. Se levantó y se movió hacia la ventana. Miró la entrada de coches como se mira algo que se está midiendo en lugar de ver. Una mano descansaba plana en el borde del escritorio, no un puño, solo colocada allí, como si necesitara un punto de contacto sólido. Las últimas 2 semanas, dijo, ¿alguien se te ha acercado? No necesariamente sospechoso, solo fuera de lo normal. Lo pensó con cuidado porque él merecía cuidado. Había un hombre en la gala de Hargrove, cerca de la barra hacia el final de la noche. Mayor, traje gris. Me preguntó cómo nos conocimos. Pensé que solo estaba siendo sociable. ¿Qué más preguntó? ¿Cuánto tiempo nos conocíamos antes de la boda, si había estado en DC antes? Hizo una pausa. Le dije que nos conocimos a través de contactos mutuos. No insistió. Descripción. Se la dio. Altura, rango de edad, la calidad particular de su atención que había notado en ese momento y luego olvidado porque la noche le había dado otras cosas en que pensar. Brendan escuchó como escuchaba durante los informes. Se imaginó ella, sin interrupciones, sin reacciones, solo la absorción constante de información que se archivaba. De acuerdo, dijo él cuando ella terminó. Ella lo miró. ¿Eso es todo? De acuerdo, necesito hacer algunas llamadas. Brendan. Él se giró, y allí estaba, lo que había visto en fragmentos antes, a la luz del fuego, en el coche, en una habitación de hotel en el gris temprano de la mañana. Pero esos habían sido destellos, revelaciones controladas, puertas abiertas brevemente y luego cerradas en su mayoría. Esto era diferente, más pleno. La expresión de un hombre que acababa de calcular la distancia entre algo amenazante y algo que realmente le importaba, y el número había resultado ser más pequeño de lo que había preparado. Voy a encargarme de ello, dijo él. Sé que te encargarás de ello. Ella sostuvo su mirada. Eso no es lo que te estoy preguntando. Una pausa. Entonces, ¿qué me estás preguntando? Te estoy preguntando si estaba bien como persona, no como alguien con un plan. La pregunta llegó a alguna parte. Ella lo vio. Él no respondió de inmediato, no la pausa deliberada, no la pausa para elegir palabras, sino del tipo que significaba que estaba buscando una respuesta honesta en un lugar que no solía mirar. Quédate adentro hoy, dijo él. Vendré a buscarte cuando termine. Ella lo dejó pasar. Apenas. Durante las siguientes 3 horas, la puerta de su estudio permaneció cerrada. Lo oyó al teléfono en 2 tramos separados, la voz baja y despojada de cualquier cosa social, todo en registro operativo, el tipo de tono que no tenía nada que ver con las galas de Georgetown o la cuidadosa navegación en cenas. Era alguien activando algo, llamando a algo que había estado en espera. Se sentó en la mesa de la cocina con un libro abierto frente a ella y leyó el mismo párrafo 4 veces sin asimilar una palabra. Sabemos lo que ella es para ti. Seguía volviendo a ello, le daba vueltas, lo miraba bajo diferentes luces. Lo que le molestaba no era la amenaza en sí, lo que le molestaba era la confianza. Quienquiera que lo escribió se había comprometido con una respuesta que ella misma no había asumido por completo. Él salió a las 4:30, con el aspecto de alguien que había hecho 3 horas de trabajo preciso y desagradable y lo había terminado. La chaqueta colgada sobre la silla del estudio, las mangas remangadas, un vaso de agua en la mano que bebió de pie junto al fregadero de la cocina, como si hubiera olvidado que ella estaba allí por un momento. Un grupo de lobby de defensa, dijo girándose. Tienen interés en contratos que he estado marcando para revisión. Es un patrón con ellos. Identifican lo que alguien valora y se aseguran de que esa persona sepa que lo han identificado. Dejó el vaso. Es presión, no un movimiento directo. ¿Funciona?
En la gente. Normalmente. La miró fijamente. La gente con algo que perder tiende a ajustar sus decisiones en consecuencia. La luz de la cocina se había vuelto plana con la oscuridad temprana de afuera, esa compresión de noviembre donde las 4 parecen las 7. El Lara lo miró desde el otro lado de la habitación. ¿Y tú?, dijo ella. ¿Tienes algo que perder? No respondió con palabras. La miró con una expresión que se había despojado de la mayor parte de su gestión habitual, directa y sin desvíos y honesta, de una manera que era casi incómoda de recibir. Y dijo, necesito que tengas cuidado. Lo cual era, dependiendo de cómo lo leyeras, o ninguna respuesta en absoluto, o la única respuesta que importaba. Más tarde, desde el pasillo de arriba, captó fragmentos de una llamada más corta, 2 minutos, quizás 3, su voz con la tranquilidad específica de alguien que confirma en lugar de planificar. Algo ya en movimiento, ya más avanzado de lo que sugerirían las conversaciones de la tarde. Ella no le había pedido que hiciera más que gestionarlo. Lo que estaba oyendo sonaba a desmantelamiento. Una hora después, estaba en la cocina, de pie junto al mostrador, con un té que se había enfriado y pensamientos que no, cuando lo oyó entrar. Se detuvo a unos metros, la miró. Luego acortó la distancia y la rodeó con sus brazos. Sin preparación, sin un acercamiento cuidadoso, solo la calidez súbita y sólida de ello. Sus brazos alrededor de sus hombros, su rostro encontrando el lugar cálido en su cuello, el aroma a cedro y algo más cálido que hacía tiempo, había dejado de atribuir a la casa y había empezado a atribuirle a él específicamente. Sintió el latido de su corazón contra ella. Era más rápido de lo que su voz había sido todo el día, considerablemente más rápido. Levantó las manos y se aferró. La cocina se quedó en silencio a su alrededor. Afuera, el viento soplaba entre los robles. Ese sonido particular, bajo y continuo, hojas que en su mayoría habían caído y ramas que no, la oscuridad presionando en las ventanas. Se apartó, no del todo, solo lo suficiente para mirarla, una revisión breve y enfocada, como se mira algo frágil después de un casi accidente para ver si todavía está intacto. Sus manos permanecieron en sus hombros. Lo que fuera que estuviera buscando, algo en su rostro se lo dio. La soltó lentamente, se giró hacia el mostrador, llenó la tetera y la puso en el fuego sin preguntar nada al respecto. «Siéntate», dijo en voz baja. «Te prepararé algo caliente». Ella se sentó, lo observó moverse por la cocina con la facilidad de alguien que, en algún momento de las últimas semanas, había decidido silenciosamente que pertenecía a ella. Y le dio una vuelta más a la última línea de esa tarjeta, escrita por alguien que operaba con una certeza sobre ellos dos, que aparentemente había sido visible desde afuera, mucho antes de que ninguno de los dos hubiera logrado verla claramente desde adentro. Lo notó un sábado por la mañana y pasó los siguientes 3 días fingiendo que no lo había hecho. La tetera estaba encendida. Brendan estaba en la mesa de la cocina con su portátil. Y cuando ella entró y dijo buenos días, él levantó la vista y se lo devolvió. Todo perfectamente normal. Nada que pudiera señalar, excepto que la forma en que volvió a mirar su pantalla tenía una finalidad, no concentrada, cerrada. Como una ventana vista desde afuera cuando alguien acaba de bajar la persiana desde adentro. Se quedó en el mostrador con su café y repasó la semana anterior buscando lo que se había perdido. Lo encontró en la acumulación de pequeñas cosas. El metro extra de distancia cuando se cruzaban en el pasillo, tan sutil que lo habría descartado de forma aislada. Las comidas que habían comenzado a ocurrir de nuevo, de forma ligeramente asincrónica, la cocina vacía para cuando ella bajaba o ella ya se había ido para cuando él aparecía. La forma en que había dejado de entrar en cualquier habitación en la que ella ya estuviera, lo cual ni siquiera había registrado conscientemente como un hábito hasta que dejó de suceder. Para el martes, había dejado de buscar explicaciones alternativas. Se estaba distanciando, cuidadosa y sistemáticamente, con la misma paciencia metódica que aplicaba a todo lo que no quería que nadie notara. Le dio 3 días más. Era buena en esto.
en identificar algo y luego convencerse a sí misma de no estar segura, en extender el beneficio de la duda más allá del punto en que la duda todavía merecía beneficio. Una habilidad antigua, no buena, pero fiable. Llegó el jueves y Micah tenía una cita en la clínica, así que se saltó el viaje, lo que dejó el día largo y sin estructura, de una manera que no había planeado. Hizo el almuerzo, miró correos electrónicos, se puso el abrigo y caminó por el jardín durante 20 minutos hasta que el frío se volvió menos atmosférico y más agresivo, y volvió a entrar a una casa que estaba vacía, grande y muy, muy silenciosa. Las llaves de Brendan golpearon la mesa de la entrada a las 6:30. Lo oyó subir directamente, oyó cerrarse la puerta del estudio. Se sentó en la cocina, miró la pared y le dio una hora, que era más de lo que le debía y lo sabía. El pasillo fuera de su estudio estaba oscuro. La luz bajo la puerta era delgada y constante. Se quedó allí un momento, no insegura, solo terminando el pensamiento que había comenzado abajo. Y luego llamó una vez y abrió la puerta antes de que él respondiera, lo cual nunca había hecho antes, lo cual fue, a su pequeña manera, lo primero que le había dicho en toda la semana. Estaba en el escritorio, con la lámpara encendida, la chaqueta sobre la silla, papeles frente a él, de los que había levantado la vista. Y allí estaba el rostro que reconoció del primer día que entró en su oficina de DC. El neutro profesional, la cuidada indiferencia controlada que le había costado semanas ver más allá, y que aparentemente se había equivocado al pensar que había visto por última vez. «Tengo una llamada en 10 minutos», dijo él. «Entonces no usaré más de 5». Entró y cerró la puerta detrás de ella. No se sentó. «¿Qué estás haciendo?» «Trabajando». «Brendan, el Lara, no lo hagas». No en voz alta. Había decidido en las escaleras que esto no necesitaba ser ruidoso. «No hagas eso de convertirlo en algo administrativo. Te he visto hacerlo con otras personas, con conversaciones difíciles, con cualquier cosa que se acerque demasiado a algo real. Te lo digo ahora, no va a funcionar aquí». Él sostuvo su mirada desde el otro lado del escritorio. La lámpara estaba detrás de él y a la izquierda, proyectando una sombra sobre la mitad de su rostro, y por un largo momento simplemente se quedó allí con lo que fuera que estuviera procesando. La memen, la amenaza de la semana pasada, dijo finalmente, me encargué de la fuente, pero eso no cierra el problema. La gente ha identificado que tú importas. Se detuvo en la palabra, la superó. Que eres una variable que pueden usar. No puedo protegerme completamente contra eso solo eliminando a un actor. Entonces, ¿tu respuesta es hacerlo menos cierto? Mi respuesta es reducir la exposición. Haciéndome una extraña de nuevo, algo se tensó en su mandíbula. No la tensión que había aprendido a leer como Control, algo diferente. Algo a lo que no le gustó lo que acababa de decir porque era preciso. Eso no es lo que yo... Sí lo es. Mantuvo la voz firme. No puedes hacer esto. No puedes pasar todo este tiempo convirtiéndote en alguien que yo de verdad y luego leer una nota amenazante y decidir que lo sensato es desaparecer de nuevo detrás del muro. No puedes hacerme eso. La palabra que casi había dicho quedó en la habitación entre ellos. Se levantó, rodeó el escritorio lentamente, se detuvo a varios metros de ella con las manos sueltas a los costados, y la lámpara ahora iluminaba más de su rostro. Podía leerlo mejor desde aquí. No era el neutro. Era algo que había estado tratando de ser el neutro y no lo estaba logrando del todo. La gente te usará, dijo él. No quizás, lo harán. Y cuanto más te deje acercarte, se detuvo de nuevo, la mandíbula trabajando brevemente. Algún argumento interno del que ella solo obtenía una parte. Cuanto más visible sea esto, más riesgo hay para ti específicamente, no para mí, para ti. Entiendo eso. Lo entiendes como un concepto. Lo entiendo. Su voz salió más firme de lo que planeaba. No te estoy pidiendo que ignores el riesgo. Te estoy pidiendo que dejes de resolverlo fingiendo que los últimos 2 meses no sucedieron. Dio un paso hacia él, no cerrando la distancia por completo.
solo lo suficiente para que retirarse fuera una elección consciente por su parte. Porque si vuelves a ser la versión de ti mismo de esa primera reunión, todo estructura y contrato y un cuidadoso nada gestionado, no me proteges a mí. Solo te proteges a ti mismo de tener que sentir lo que sea que esto sea en realidad. La habitación contuvo la verdad de eso por un momento. Él la miró fijamente y ella vio que algo sucedía en él que había aprendido a reconocer. La arquitectura interna de una decisión siendo puesta a prueba, el peso distribuido y redistribuido, una estructura descubriendo si aguantaría. Se estaba volviendo claro que no lo haría. Dio un paso hacia ella. Luego, después de una pausa que tuvo la cualidad particular de una persona que se lanza, otro. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver su expresión sin interpretación, sin gestión, sin resolver, sin actuar para nadie. Levantó la mano y sus dedos apartaron un mechón de pelo de su cara, un toque cuidadoso y deliberado que no pretendía ser casual. No tengo un marco de referencia para esto, dijo muy bajo. Lo que sea que esto sea en realidad, he estado operando sin uno durante semanas y yo no soy alguien que haga eso. Lo sé. ¿No te molesta que ninguno de los dos sepamos lo que estamos haciendo? Lo pensó honestamente. Un poco, dijo. Pero ¿sabes qué me molesta más? Verte decidir que la incertidumbre no vale la pena. Lo miró. Eso es lo que realmente me asusta. Algo cambió en su rostro, no de repente, más como algo que finalmente se asienta después de mucho tiempo en la posición incorrecta. Una liberación, silenciosa y completa. Se inclinó hacia la adelante lentamente, la frente casi tocando la suya, la calidez de él inmediata y cercana, su aliento constante y próximo. Ella no se movió hacia él ni hacia atrás, simplemente se quedó. Dejó que fuera lo que era. Dejó que él estuviera donde había llegado. Cuando la besó, no hubo nada vacilante en ello, ni prueba, ni un acercamiento incremental cuidadoso. La deliberación de alguien que había tomado una decisión real, no del tipo que se reconsidera, no del tipo del que se guarda una salida, y la estaba siguiendo hasta el final. Ella le devolvió el beso de la misma manera. Afuera, los robles se movían en la oscuridad. El viejo radiador hacía lo suyo. La lámpara en la esquina arrojaba su pequeña y constante luz sobre dos personas que habían pasado semanas construyendo distancias cuidadosas y luego, pieza por pieza, sin admitirlo del todo, habían pasado semanas desmantelándolas con la misma cautela hasta que no quedó nada entre ellos. La resolución llegó un viernes, y el Ara lo supo antes de verlo. Había pasado 3 días leyendo la forma que tomaba. Las salidas tempranas, los regresos tardíos, las llamadas que él tomaba afuera en el frío con la espalda hacia la ventana de la cocina y la mano libre en el bolsillo. La cualidad particular de su silencio durante esos días era diferente de su silencio ordinario, más tenso, más dirigido, como algo que se comprime antes de ser liberado. No le había dicho lo que estaba haciendo. Ella no había preguntado. Pero el miércoles por la noche, él había llegado tarde y la había encontrado en la mesa de la cocina con un libro del que había estado leyendo la misma página durante 40 minutos. Y se había detenido en el umbral y la había mirado con una expresión que llevaba más de lo que usualmente dejaba ver en público. Estará resuelto para el final de la semana, había dicho, sin que se lo pidieran, simplemente ofrecido, de la manera en que ofreces algo que sabes que alguien se merece, incluso si no lo ha pedido. Ella había asentido, él había subido, ambos lo habían dejado ahí. El viernes por la mañana condujo a Charlottesville. Micah estaba teniendo una racha mejor, no una buena semana, solo menos mala, lo cual describió con la satisfacción específica de alguien que ha pasado suficiente tiempo en semanas malas como para entender lo que significa menos mala. Sus manos habían estado mejor. Había dormido bien 2 veces. Ella hizo huevos y se sentaron en su sofá viendo algo a lo que ninguno de los dos prestaba total atención. Y cuando se fue, él la abrazó en la puerta y dijo, «Pareces diferente». Y ella dijo, «¿En serio?». Y él solo la miró como te miran los hermanos pequeños cuando saben más de lo que dicen.
Condujo a casa con la radio llenando el coche y la calefacción funcionando, y las ventanas empañándose en los bordes, y algo en su pecho que se sentía exactamente como la pausa antes de que algo se incline. La casa estaba vacía cuando regresó, no solo desocupada. La cualidad específica de vacío que tenía la mansión cuando Brendan no estaba en ninguna parte de ella. Una presión atmosférica diferente, una quietud que no tenía otra fuente que su ausencia. Había aprendido a sentir la diferencia sin mirar. Hizo té, se paró junto a la ventana de la cocina, no lo bebió. Afuera, noviembre había terminado su trabajo en el jardín. Ya no quedaba nada con color, solo ramas desnudas contra un cielo que se había vuelto del blanco plano particular de la tarde, el muro de piedra en el borde lejano de la propiedad, los rosales corriendo lateralmente a lo largo de la cerca, en la dirección que habían decidido que les convenía. El jardín parecía honesto de una manera que no lo hacía cuando estaba en flor, despojado de todas las partes decorativas. La puerta principal se abrió a las 5:47. Ya conocía el sonido, el enganche específico de ese pestillo, la ligera resistencia que tenía en el frío, sus llaves en la mesa de la entrada, luego una pausa más larga que la pausa para colgar un abrigo. Sus pasos por el pasillo llegaron a su ritmo habitual, sin prisas, pero algo en el ritmo de ellos era diferente, y ella se giró cuando él todavía estaba a varios metros de ella porque había aprendido a leerlo en su acercamiento antes de poder leerlo en su rostro. Parecía alguien que había estado cargando un peso en altitud durante 3 días y acababa de bajar. Sostenía un documento, doblado una vez, varias páginas. Reconoció el papel antes de saber qué era, el peso y la blancura específicos, el mismo tipo que el del contrato que había firmado en su oficina en octubre. Cuando Washington, D.C. era una ciudad a la que había llegado 6 horas antes y él era un hombre detrás de un escritorio que no se levantó para saludarla. Miró del documento a su rostro. Está resuelto, dijo él. El grupo detrás de la amenaza han sido remitidos a un comité de supervisión del Congreso. Resulta que otras 3 personas ya habían estado construyendo un caso contra ellos, desde antes de lo que yo sabía. Ahora avanza sin ninguna participación mía. Un respiro. Está hecho. De acuerdo, dijo ella. Hay algo más. Dejó el documento en el mostrador entre ellos, lo alisó, esa presión habitual de su palma sobre el papel, algo que le había visto hacer 100 veces sin registrarlo hasta ahora, y luego la miró directamente. El contrato, dijo él. La palabra se movió por su pecho de una manera que no intentó analizar. ¿Qué pasa con él? Hice preparar los papeles de terminación esta semana. El paquete de salida completo, la cláusula de disolución ejecutada, limpio y completo, exactamente como especificaba el acuerdo original. Sostuvo su mirada. Lo hice porque dije que habría una puerta en octubre, y lo decía en serio. Sé que lo hiciste. Todavía lo digo en serio. Su mandíbula se movió ligeramente. Eso no ha cambiado. Ella esperó, porque la forma en que estaba de pie, esa cualidad contenida, el bolígrafo que acababa de colocar encima del documento sin soltarlo del todo, dejaba muy claro que lo que realmente había venido a decir aún no había sido dicho. Miró el bolígrafo, luego lo dejó correctamente y se apartó un poco de él, como poniendo distancia entre él y la opción fácil. No puedo firmarlo, dijo él. Luego, antes de que ella pudiera responder, sé lo que estoy diciendo. No estoy, no estoy tratando de mantenerte en un lugar donde no quieres estar. Sé la diferencia entre una situación y una elección. Hizo una pausa. La casa estaba muy quieta a su alrededor. Lo que comenzó en esa oficina como un acuerdo, dejó de ser un acuerdo hace un tiempo para mí. No sé exactamente cuándo, sé que sucedió. La miró. Y no puedo firmar esos papeles porque firmarlos significa que nada de esto continúa. Y me encuentro no dispuesto a que no continúe. La cocina contuvo eso por un momento. ¿Qué es esto?, dijo ella. Silenciosa, deliberada, sin presionar, solo negándose a dejarlo abstracto cuando no tenía por qué serlo. Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que ella se preguntara si había calculado mal. Luego,
estar en la misma casa que tú. Su voz había bajado a algo cuidadoso y sin defensas. Los jueves a Charlottesville, la discusión sobre las cortinas, que por cierto, ganaste. La comisura de su boca se movió, no exactamente una sonrisa, el precursor inmediato de una. Tener a alguien en la habitación que se da cuenta de cosas que yo he dejado de ver sobre mí mismo. Algo en su pecho se soltó. Del buen tipo de soltura, del tipo que significa que algo que estaba demasiado apretado se ha permitido liberar. Esa es una respuesta muy específica, dijo ella. He tenido 3 días de viajes muy largos para trabajar en ella. Lo miró a través de los pocos metros de cocina que los separaban. El cansancio todavía en su rostro, el documento en el mostrador, el bolígrafo a su lado. Ninguna actuación en nada de ello. Solo un hombre que había pasado 3 meses construyendo muros y 3 días decidiendo lo que realmente quería al otro lado de ellos, de pie en su cocina, un viernes por la noche diciéndole la verdad. Se acercó al mostrador, cogió el bolígrafo. Él se quedó muy quieto. Le dio la vuelta al documento. La página de atrás estaba en blanco, limpia, sin nada, sin líneas, sin casillas, sin campos designados para nada. Escribió su nombre en medio de ella. Solo eso. Su letra, sin prisas, en el espacio que no pertenecía a ninguna cláusula, ni término ni obligación. No una firma, una declaración. Dejó el bolígrafo y dio un paso atrás. Él lo miró, su nombre en la página en blanco, la forma particular en que lo había colocado, centrado, deliberado, completamente voluntario. Algo se movió en su expresión que ella sintió más que catalogó. Levantó la vista. La distancia entre ellos, las baldosas de la cocina, unos pocos metros, todos los cuidadosos meses, se cerró antes de que ella terminara de registrar que se estaba cerrando. Sus manos encontraron su rostro con una certeza que no tenía nada de provisional, ambas palmas cálidas contra su mandíbula. Y la miró como la había mirado junto a la ventana de Chicago, como algo que había estado orbitando durante mucho tiempo y simplemente había decidido finalmente dejar de orbitar. Deberías haber dicho esto antes, dijo él, en voz baja. No estabas lista antes. No, no lo discutió. Tampoco lo estabas tú. No. Ah, no, dijo ella. Tampoco lo estaba yo. La besó como se merecía toda la lenta acumulación de los últimos 3 meses, sin actuación, sin cálculo, sin ninguna arquitectura de acuerdo debajo. Solo ellos dos en una cocina en Virginia, una noche de noviembre, el jardín oscuro fuera de la ventana, el documento en el mostrador con su nombre en la parte de atrás y sus manos todavía cálidas en su rostro. Cuando se apartó, ella no se movió lejos, la frente en su mandíbula, los ojos cerrados, el olor de él y la calidez de él y la quietud particular de una casa que finalmente había dejado de sentir que esperaba algo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, dijo ella. Sus brazos la rodeaban, sintió el sonido que él hizo antes de oírlo, algo bajo y silencioso, la liberación involuntaria de un hombre que se había mantenido en cierta tensión durante tanto tiempo que soltarla era casi divertido. Sinceramente, no lo sé, dijo él, y ella le creyó completamente. Y fue sin duda lo más esperanzador que había dicho desde octubre. Nadie había predicho la nieve. El ara se despertó con una luz que era incorrecta de una manera que no pudo nombrar por un momento, demasiado blanca, demasiado difusa, entrando por el hueco de la cortina con una uniformidad que no pertenecía a ningún tipo de mañana que reconociera. Se quedó quieta y escuchó. La casa se había vuelto más silenciosa de lo habitual, lo cual era mucho decir para una casa que trataba el silencio como una línea de base. Una cualidad diferente, más pesada, el particular silencio que solo ocurre cuando el mundo exterior ha puesto algo suave entre él y cada superficie que toca. Se levantó y corrió la cortina. El jardín estaba blanco, un par de centímetros, quizás un poco más, asentado sobre todo con total imparcialidad. El muro de piedra, el camino de musgo, los rosales que hacía tiempo había renunciado a redirigir,
todo aplanado en la misma paleta simple, blanco y gris, y las líneas oscuras y desnudas de los robles en el borde lejano, de pie como si hubieran estado esperando. Se quedó allí más tiempo del que pretendía. Los sonidos llegaron de abajo en una secuencia que ya conocía. La puerta del armario de la cocina, el cajón específico donde vivía el café, la tetera golpeando su base. Encontró su suéter en la silla y bajó. Él estaba en la ventana, dos tazas ya en el mostrador sin que se lo pidieran, lo cual había dejado de sorprenderla en algún momento alrededor de la quinta semana. Estaba de espaldas a ella, pero se giró cuando ella entró, no sobresaltado, solo consciente, como siempre lo estaba del movimiento en la casa. Y la expresión en su rostro era la versión sin prisas, la que se había vuelto más frecuente últimamente, la que no parecía costarle nada. «¿Lo viste?», dijo ella. «Hace una hora». No podía dormir. Cogió su taza y se paró a su lado. El jardín de abajo mantenía su quietud. Nieve en la horquilla de cada rama, nieve a lo largo de la parte superior del muro de piedra, en una línea blanca uniforme. Todo el patio silenciado en algo que parecía menos el jardín, que había visto pasar de verde a marrón en 2 meses y más como un borrador. Simplificado. Solo las formas. Se quedaron así un rato, ninguno de los dos llenando el silencio. «He estado pensando en algo», dijo él finalmente. «La nieve. Antes de la nieve». Giró su taza en sus manos, la lenta rotación que había catalogado como una señal, lo que hacía cuando estaba rodeando algo que aún no había terminado de ordenar en palabras. «El contrato termina en 4 meses». Ella esperó. «He estado pensando en lo que quiero que eso signifique». Y estuvo en silencio por un momento. No el tipo de silencio antiguo, el fortificado, deliberado, que mantenía las cosas a una distancia controlada. Este era diferente. El silencio de alguien que sabe lo que quiere decir y está decidiendo cuánto de sí mismo poner detrás de ello. «Quiero que no signifique nada», dijo él. «La fecha de vencimiento, la cláusula de disolución, todo. Quiero que lo que realmente está sucediendo aquí haya dejado de pertenecer a ese documento hace un tiempo». La miró, lo cual creo que ha sucedido. El Lara mantuvo ambas manos alrededor de su taza. Afuera, la nieve se posaba sobre todo con la paciencia particular de las cosas que no necesitan justificarse. «Podrías haber empezado con eso», dijo ella. «Estoy trabajando en empezar con las cosas». «Lo estás haciendo en realidad». Lo miró de reojo. «Eres considerablemente menos terrible en eso de lo que eras en octubre. Un punto de partida bajo. Bastante bajo, sí». La comisura de su boca se movió. Había pasado 3 meses catalogando esa casi sonrisa, cómo llegaba, cómo se quedaba o no, las cosas específicas que la producían. Y en algún momento del camino había dejado de catalogar y había empezado simplemente a esperarla, como se espera algo que se ha convertido en parte del ritmo de un día. Dejó su taza y se giró hacia ella. Sin preámbulos, solo el cambio de peso que significaba que había llegado a un lugar y había terminado de acercarse. «No quiero renegociar», dijo él. «No quiero un nuevo conjunto de términos o un documento revisado o ninguna versión de esto que viva dentro de un marco legal. Quiero...» Se detuvo, intentó de nuevo. «Quiero simplemente elegir esto sin infraestructura porque quiero». Ella lo miró por un momento. «Esto, del hombre que describió el desayuno como gestionado». «Sí, y me dijo que me veía apropiada». «Lo sé». Dicho con la aceptación plana de alguien que ha hecho las paces con una acusación justa. «Eso fue...». «Sí, lo sé». «¿Qué cambió?», dijo ella. No sarcásticamente, realmente quería saber. Había querido saberlo durante semanas. Lo pensó de la manera en que había empezado a hacerlo, sentándose realmente con una pregunta, en lugar de producir la respuesta disponible más cercana. «La primera semana», dijo. «Las cortinas». Miró la ventana, la que ella había abierto a medias el día que llegó y que ninguno de los dos había cerrado desde entonces.
Las había tenido cerradas durante tanto tiempo que sinceramente dejé de registrarlas. Te acercaste y las abriste como si fuera lo más obvio que hacer. Una pausa. He pensado en eso probablemente más de lo que es proporcionado. Algo se asentó en su pecho, lento y cálido. Brendan. Sé que no es. No me voy a ir, lo dijo simplemente, observando su rostro, observando las palabras encontrar el lugar que debían encontrar. No he estado planeando irme. Solo has estado preparándote para ello desde octubre. El silencio que siguió fue breve y honesto. Un viejo patrón, dijo él. Lo sé. Soy consciente de que no es. Sé que estás trabajando en ello. Lo miró fijamente. He estado viéndote trabajar en ello. Afuera, un trozo de nieve se desprendió de una de las ramas de roble y cayó sin hacer ruido. El jardín lo absorbió sin cambiar. Ella observó su rostro y él la dejó, lo cual todavía se sentía como algo. Brendan Cole permitiéndose ser mirado sin gestión, sin el neutro practicado, simplemente de pie en su cocina un domingo con nieve en el suelo y nada arreglado entre él y sus ojos. Dejó su taza junto a la de él. Luego extendió la mano y puso la palma de su mano contra su mandíbula. Solo eso. Su mano, todavía caliente por la cerámica, contra el lado de su rostro. Él se quedó quieto de la manera particular en que se quedaba quieto cuando algo lo tocaba para lo que no se había preparado. Luego, gradualmente, la tensión crónica en sus hombros hizo algo que solo le había visto hacer un puñado de veces. Se soltó, levantó la mano y cubrió la de ella. No preparé un discurso, dijo, en voz baja. Lo pensé, decidí no hacerlo. Buena decisión. Sé que te busco cuando no estás en la habitación. Lo dijo como si estuviera leyendo algo interno que había estado guardando para sí mismo durante un tiempo. Que mis opiniones sobre tus viajes de los jueves han dejado de tener algo que ver con el tráfico. Que esta casa suena diferente cuando estás en ella versus cuando no lo estás. Y lo noto cada vez, y durante mucho tiempo me dije a mí mismo que eso era solo ajuste, familiaridad, algo con una explicación racional. Su pulgar se movió ligeramente contra el dorso de la mano de ella. No lo era. Ella lo observó. Y te amo, dijo él, así de simple. Tono uniforme, como si finalmente estuviera diciendo algo que había llevado en un bolsillo durante meses y había decidido que el peso ya no valía la pena. Lo cual sé desde hace un tiempo. He estado preparándome para decirlo en voz alta porque aparentemente trato la honestidad emocional como trato la evaluación de amenazas. Mucha preparación, despliegue tardío. El sonido que salió de ella fue casi una risa. Sus ojos estaban haciendo algo que no intentó detener. Eso, dijo ella, es genuinamente la cosa más Brendan Cole que me han dicho nunca. Soy consciente. Fue exactamente correcto, dijo ella, no como consuelo, como un hecho. Lo besó allí, con ambas manos en su rostro ahora, el café enfriándose olvidado en el mostrador, la nieve cayendo silenciosamente afuera sin ellos. Y no tenía nada en común con las galas de Georgetown, o las actuaciones calculadas, o la gestión cuidadosa de las apariencias. Sin público, sin contrato, solo ellos dos en la casa que habían pasado 3 meses aprendiendo a compartir un domingo de diciembre con el jardín blanco fuera de la ventana, y nada actuado en absoluto. Cuando se apartó, él no se movió lejos. La frente contra la suya, las manos en su cintura, la lenta calidez de él y el olor a cedro, y la cualidad particular de un silencio que finalmente, completamente, había dejado de ser defendido. Entonces, dijo él, entonces, día 500, sin contrato, sin acuerdo, nada en papel. ¿Cómo se ve eso? Ella consideró la pregunta contra su rostro desde tan cerca, las líneas en las comisuras de sus ojos, que no había elegido memorizar, pero lo había hecho de todos modos. La mandíbula que ahora podía leer como se lee el clima. Igual que hoy, dijo ella. Café en la ventana, alguna discusión sobre algo que parecerá importante y no lo será. Hizo una pausa. Dejarás tus llaves en 2 lugares diferentes. Probablemente. Todavía me volverá loca.
casi seguro, y las cortinas se quedan abiertas. Algo se movió en su expresión, la relajación que había visto por primera vez a la luz del fuego en octubre, la que había estado apareciendo más completamente, más a menudo cuanto más avanzaban. Se asentó ahora en algo que en él parecía inequívocamente tranquilidad. Las cortinas se quedan abiertas, dijo él. Afuera, la nieve seguía cayendo de la manera suave y sin prisas de la nieve que no tiene a dónde ir. Los robles se mantenían firmes en ella. El muro de piedra se volvió blanco, luego más blanco. Los rosales recogían sus pequeñas y uniformes líneas de nieve a lo largo de cada superficie que la sostenía. Adentro, dos personas que se habían conocido en octubre por un documento diseñado para mantenerlos a una distancia cuidadosa, estaban de pie junto a la ventana de una cocina en diciembre con café frío y el tipo de silencio que no necesita que se le añada nada. Nada entre ellos, absolutamente nada. Las habían obligado a casarse con un hombre que no creía en el amor, solo en el orden, el control y la seguridad de la distancia. Pero resulta que el amor no espera permiso. Se muda silenciosamente, como la luz a través de una cortina que alguien finalmente pensó en abrir. Brendan no cayó. Eligió, lenta, obstinadamente, un momento honesto a la vez, y eso lo convirtió en lo más permanente que ninguno de los dos había firmado jamás. Si esta historia conmovió tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y hazte miembro para acceder antes a las próximas historias. Y si sentiste que realmente valió tu tiempo, haz clic en el botón de «Valió la pena» y haz una donación. Tu gesto marca toda la diferencia y nos ayuda a seguir trayendo narrativas que conmueven el alma. Dinos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos escuchas?